Florencia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas Gracias. noches. Quiero que veas esto para que me desasnes en lo que hoy veíamos en producción, que es la curva de hace exactamente un mes de los contagiados que empezábamos a ver. ¿Cómo fue creciendo? Fíjense, allí tenemos el 23 de junio, literalmente un mes, con 2.287 contagiados diarios. Va subiendo y casi se triplicó al 6.100. Digamos, esta curva es que está llegando a su límite, Florencia. ¿Estamos en el pico o esto puede seguir creciendo? ¿Con qué consecuencias? No, la verdad que no podemos asegurar que estemos llegando al pico. Esto puede seguir creciendo. La realidad es que es contrafáctico esto, pero no sabemos qué hubiera pasado de no haberse instaurado algunas medidas, ¿no? Mm. Yo en eso creo que si bien del 1 al 17 de julio el comportamiento no fue, digamos, por ahí a nivel social el que uno hubiera esperado, o no volvimos a la fase de la cuarentena que estábamos hacia el 20 De marzo. de marzo. Yo creo que probablemente de haber dejado las cosas igual estaríamos con números peores. No tengo manera de comprobarlo, Claro. por eso digo que es contrafáctico, pero creo que claramente se suman cuestiones que son peligrosas, que es el cansancio de la gente, el hartazgo y el aumento de la circulación del virus. Ahora digo, dijiste algo que efectivamente es una hipótesis, pero digo, 6.127 hoy contagiados. ¿Te imaginas que puede seguir subiendo hasta las 5 cifras de contagios diarios? A ver, como poder puede seguir subiendo. La estrategia que se lleva a cabo tiene como objetivo no llegar a límites de colapso del sistema de salud, como hablamos la última vez. Sí. Hoy estamos en una tasa de ocupación de camas a nivel nacional de terapia intensiva por cualquier motivo que está cercano al 55% y en la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires cercano al 65%. Lo que pasa es que esto es un promedio. Hay Claro. centros que están cercanos al 100% y hay otros centros que están con mayor disponibilidad de camas. Entonces, lo que me parece es que estamos ante números que preocupan y acá, más allá de la fase en la que estemos de la cuarentena o lo que diga el decreto de necesidad de urgencia, Claro. una vez más es fundamental la responsabilidad que tengamos cada uno de nosotros como individuos en cumplir con las recomendaciones. Lamentablemente el cumplimiento cada vez es menor y esto se refleja en los números y se entiende el cansancio, se entiende el agotamiento, pero justamente para no tener que cerrar ni volver a fases previas, es importante que todos cumplamos con nuestra parte. Creo que has dado para mí, creo que lo van a compartir mis compañeros, con lo central. Ya no es más una imposición por ley, sino es una invocación a responsabilidad con estos datos. Vos mencionabas recién el tema de las camas de terapia intensiva. Hay 913 casos de COVID. Esto lleva a 55 en la nación, promedio, siempre lo decimos, y 64 en el AMBA. Como vos decís, hay lugares que están casi completos y otros distritos que no. Sin embargo, sigue habiendo, Rosario, mucha preocupación por el tema de la SUTI, ¿no? Hay mucha preocupación. ¿Y qué es lo que está pasando y qué pasó esta semana para que entendamos qué es lo que va a suceder, más allá de los casos que preocupan de contagiados? En la provincia de Buenos Aires comenzaron a recibir pacientes de la ciudad de Buenos Aires que ya no tienen camas en Capital Federal. De vuelta, esto para mí es una novedad. O sea, en la provincia van porteños o residentes de la ciudad de Datos Buenos Aires. exactos, 20 pacientes esta semana del PAMI, de geriátricos del PAMI. Esta semana PAMI tuvo 128 pacientes en total de geriátricos con coronavirus. 20 pacientes, el 15% tuvieron que ser derivados al Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría y o clínicas privadas de La Matanza, porque PAMI no consiguió clínicas en la ciudad de Buenos Aires que los recibieran, porque hay muchas clínicas privadas ya con el 100% de ocupación. ¿Cuánto de preocupante es esto, Florencia, a la hora de empezar a pensar en esto, en derivaciones que no son en el propio distrito donde está el enfermo? Es preocupante, como decía Rosario, en la ciudad de Buenos Aires el sistema de salud, sobre todo el sector privado,
está muy tensionado. Hay muchos centros privados con ocupación cercana al 100%. Digo, esto es importante porque no son datos abstractos, tiene que ver con una Claro. capacidad del sistema de dar respuesta. Digo, vos sabés, Luis, perfectamente, porque ya hemos hecho muchas entrevistas, que mi manera no es meter miedo, Sí. ni que la gente entre en pánico, ni mucho menos. Pero sí creo que tenemos que tomar conciencia de la magnitud del problema y tenemos que cuidarnos. Acá si nos creemos vivos porque hacemos un asado en forma clandestina, porque hacemos reuniones clandestinas, cuando sabemos que no se puede, ¿a quién queremos engañar? Somos nosotros mismos Claro. los que después no vamos a tener dónde atendernos. Entonces, creo que tenemos que tomar conciencia de que a este virus no se lo puede subestimar. No podemos creer que le ganamos. Tenemos 2.700 fallecidos, lamentablemente. Podríamos tener muchos más de no haber instaurado algunas medidas, pero los casos van a seguir creciendo si no nos tomamos en Sí. serio este problema. Banco mucho esta posición que tenés. No correr con el miedo, porque sabemos que el miedo tiene un efecto muy corto aparte. El miedo aparte lo que genera es desafiar ese miedo después que pasó la primera instancia, pero sí la responsabilidad, podríamos. Los números que estamos viendo no son un dibujo de un matemático, es lo que está pasando. Sí, Javi. Le quería preguntar a Florencia si la semana que viene vence, digamos, se cumple esta nueva fase de reapertura que se instauró en el AMBA. ¿Vos recomendarías al gobierno que volviera a cerrar, que volviera a endurecer, teniendo en cuenta este contexto que estamos contando de la dificultad de que la sociedad pueda seguir respetando la cuarentena dura? Mira, te voy a decir algo. La peor cuarentena es la que no se cumple. Entonces, yo lo que creo, por eso insisto con la responsabilidad individual, para mí, mejor que restringir la movilidad de gente o cerrar actividades, es que puedan hacerse las actividades con un protocolo determinado. Claro. Y con el cumplimiento de ese protocolo. Yo lo que veo es que los comerciantes o los laburantes lo están haciendo bien, que los negocios de cercanía están respetando las normas, pero que la gente en su vida social está diciendo, no, bueno, a mí ningún gobierno me va a decir lo que yo tengo que hacer, yo me junto igual. Y repito, ¿a quién quieren engañar? Se están perjudicando ellos mismos y a la gente que los rodea. Entonces yo lo que creo es que la solución, más que seguir cerrando, que no lo descarto como una posibilidad, porque si los números se disparan, hay que cerrar, pero el problema es que si cerrás y la gente no lo cumple, estás en la misma situación. Es cierto, y hoy Quirós coincidía con lo que decía la doctora Khan respecto a que el problema es más bien social. Los encuentros, las reuniones del Día del Amigo, bueno, vamos a visitar a los abuelos, que finalmente no pasó, porque los comerciantes se están preparando muy bien para respetar los protocolos. Hoy accedí al protocolo de las peluquerías, que fue un debate siempre, y están poniendo mamparas, o sea, hay como una conciencia. La cuestión es en el día a día o en el momento del esparcimiento, ¿sí, Nacho? Sí, le quiero consultar a la doctora respecto a este tema. Tanto en Nación como en provincia planteaban el Día del Padre como un día en el que no se cumplió con esto de no hacer reuniones sociales, y eso de alguna manera influyó para que se disparara la curva de contagios. ¿Cuál, desde su experiencia, va a ser la manera en la que la gente realmente va a entender este mensaje y va a acatar? En Nación y en provincia dicen, una vez que las guardias de los hospitales y las clínicas estén todas colapsadas, que ya no puedan ingresar más pacientes. ¿Usted está de acuerdo con esta visión, si se quiere? Sí, lo que pasa es que sería ideal no tener que llegar a esa situación. Digo, si nosotros les estamos diciendo, si seguimos así el sistema de salud va a colapsar, digo, me parece que los argentinos tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para entender que esto no es una manera de decir, esto no es una exageración, justamente se los estamos diciendo a personas que no nos caracterizamos por tratar de meter miedo. Entonces, si les estamos diciendo esto es para que justamente eviten las reuniones sociales, eviten las reuniones familiares. Todos quisiéramos poder hacerlo, ya lo vamos a poder hacer, pero este no es el momento. Yo querría volver a esta progresión de los últimos 30 días para hacerte una pregunta que hoy escuché de boca de un médico que no integra al comité de expertos y que ha sido crítico respecto a la cuarentena. Por eso no lo invoco, para no generar un ruido que me parece a esta altura será la historia la que la juzgue. Pero
viendo esta placa, este médico decía, fíjate que el 23 de junio empezamos con 2.000 casos, un poquito menos de 2.000 casos. Y la cuarentena se va a endurecer. Ayúdenme con la fecha exacta cuando se Primero endurece. al 17. El Primero de primero al julio 17. al 17 de O sea, julio. acá, el primero al 17 estamos en este lugar, ¿no? Hoy estaríamos viendo los infectados de esta época, de la cuarentena más dura. Y este médico decía, no funcionó porque no se cumplió, porque el virus está circulando ya de manera incontrolable, pero se está generando que en la capital federal entre un 10 y un 15% de los ciudadanos ya esté inmunizado, o mejor dicho, ya esté contagiado. Y esto puede generar una inmunidad que baje la virulencia del virus. ¿Tiene alguna razonabilidad esto, Florencia? No. No, porque en realidad, primero que no sabemos si los anticuerpos que genera el virus, no sabemos ni cuánto tiempo duran, ni si son neutralizantes, es decir, si nos protegen contra futuras infecciones. Creemos que sí, pero no lo sabemos. Y segundo, que para poder generar una inmunidad colectiva o una inmunidad de rebaño, ya sea por una infección natural o por una vacuna, se necesita que por lo menos el 60 o el 70% de una población haya estado en contacto con el virus. O sea que no, al que dice, mira, dejemos que el virus corra, porque total ya hay como un 10 o un 15, no va a ser tan grave, no tiene base científica. O sea, no es que me parece o no me parece, no tiene base científica. No. No, sí, Paulino. Florencia, dos preguntas. La primera tiene que ver con si quien se contagia luego está probado científicamente, se torna inmune al COVID. ¿Es exactamente así o hay estudios que muestran que pese a ello podrían volver a padecerlo? Bueno, no hay casos reportados de reinfección por el mismo virus, pero tampoco todavía hay evidencia de que los anticuerpos que generamos por el virus sean neutralizantes, por ejemplo, como cuando tenemos sarampión, y nos protejan contra futuras infecciones. Eso se está investigando, pero todavía no se sabe, e incluso se cree que en los casos que son muy leves, los anticuerpos, los niveles de anticuerpos decaen rápidamente. Claro. Y lo otro es el nivel de testeo, porque yo creo que hay toda una larga cita de muchos epidemiólogos, inclusive dentro del comité que usted integra, pero también desde afuera, que dicen en la Argentina faltó un diagnóstico mayor, que era tener muchos más testeos para llegar a tener información fehaciente, suficiente respecto a ese nexo epidemiológico central para poder aislar y al mismo tiempo contener la propagación del virus. Hoy tenemos muy bajo nivel de testeos comparado con la región, eso ya no hay duda, no se discute. La pregunta es, ¿por qué no se hacen 25 o 30.000 test por día y no se puede franquear ese techo hoy que no se rompe de 15.000, que en el mejor de los casos ha sido el día máximo de testeos? A ver, si ustedes se acuerdan, cuando empezó la pandemia se hacían test solamente en el Instituto Malbrán, con un nivel de 200 a 300 test por día. Hoy estamos entre 14 y 15.000 y por supuesto que con los porcentajes de positividad que tenemos, día a día hay que ir aumentando los testeos, no hay ninguna duda de eso. Ahora, vos ves, porque lo dijiste y te vi con Mauro esta tarde, dijiste que veías con preocupación que ya notabas algo que antes no pasaba, que es que la gente circula por la calle sin barbijo, como que se aflojó no solo la idea de cumplir una cuarentena dura, eso no hay duda. Yo creo que si mañana el gobierno dice no sale nadie más, salvo que pongan a todos los policías en la calle a controlar, no va a pasar. Pero vos ves que también se aflojó el uso de barbijo, del distanciamiento, en lo social. Bueno, yo esto que le contaba hoy a Mauro a la tarde tiene que ver con lo que vi yo en mi barrio, que por primera vez este fin de semana, cuando salí a dar una vuelta con mis hijos, vi gente sin barbijo. O sea, por primera vez. Yo creo que como dijo un infectólogo bastante reconocido, la cuarentena es víctima de su propio éxito. Y creo realmente que hay gente que le perdió el miedo al virus, que piensa que como es joven va a caer en ese 80%, claro, que tiene una enfermedad leve a moderada y que no le va a pasar nada si tiene el COVID. Lo que pasa es que esto es como jugar a la ruleta rusa. Uno no sabe en qué porcentaje va a caer, si va a caer en el 80% de los leves a moderados, en el 15% de los digamos, graves con neumonía o en el 5% de los severos que van a terapia intensiva. Es verdad que los mayores de 60 años y las personas con comorbilidades tienen más riesgo de tener formas graves, pero nadie está exento, ni siquiera los chicos. O sea, estamos todos estamos expuestos al virus, entonces todos nos tenemos que cuidar. Me parece que si nos relajamos,
perdemos, porque los países que se relajaron, los países que volvieron a una nueva normalidad y se relajaron, al no tener tratamiento y vacuna todavía, tuvieron rebrotes y tuvieron que volver a cerrar. Total. A mí me parece también, este mensaje que está dando la doctora Khan es importante. También me parece que ayudaría que todos los funcionarios tuvieran una coherencia en la información. Digo, hoy estamos viendo con Rosario que hay pacientes derivados desde la capital a la provincia y después se llega desde la provincia un informe que dice que bajó levemente la ocupación. O el ministro que dice que algunos que van a Tecnópolis lo hacen porque están contentos, cantan y hacen karaoke. Digo, yo la verdad que veo también como una confusión. ¿Se cayó o no se cayó el sistema? Bueno, estuvimos debatiendo 2 días si se había caído en un sistema del sábado por unas horas y que habían cargado mal los... un funcionario decía una cosa, otro decía otra cosa. A mí, ¿sabes lo que me preocupa, Luis? Arrancamos las cuarentenas con el Consejo de Infectólogos en primera plana por parte del gobierno. Sí. El gobierno ponía al grupo de infectólogos adelante de todo. Conforme fue avanzando los problemas económicos, los fue corriendo. Hoy, que estamos en el peor momento de materia sanitaria, los infectólogos están como a un costado. Eso me preocupa. Le quiero consultar, si puedo, Sí, Luis, claro. a la doctora, si se reunieron en las últimas horas con el presidente, si lo van a hacer, si tienen previsto algo, de alguna manera para intentar ustedes transmitir la palabra o lo que están viendo. Mira, la verdad es que no lo veo de esa manera, no creo que estemos corridos, siempre estuvimos en el mismo lugar y siempre las reuniones son previo, digamos, en este caso fue antes del 17, seguramente ahora va a ser antes del 3 de agosto y la periodicidad se mantuvo todo el tiempo. Lo que pasa es que yo creo que en algún punto se nos puso a los infectólogos o a los que estamos en el grupo asesor, repito, una vez más en mi caso representando a la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, se nos puso en un lugar de decisores que no tenemos ni nunca tuvimos. Nosotros damos nuestro punto de vista que es solo un punto de vista más. Nosotros no somos quienes tomamos las decisiones. Alguien usó el término de infectadura, dando a entender que era un gobierno de infectólogos, y entonces se generó una cosa que nosotros siempre supimos que no era así. Entonces, no es que nos corrieron, estuvimos siempre en el mismo lugar y estamos siempre en el mismo lugar. Somos uno de los consultados, pero la pandemia tiene diferentes aristas a ser analizadas y la arista económica, psicológica y social siempre se tuvo en cuenta.